نحاول أن تكون المحاضرة لكل محاضرة La مختصرة segunda sesión. ونحاول نثري الحوار في الأسئلة والأسئلة ستكون Vamos كالآتي. a نجمع intentar الأسئلة que las ثم ponencias الدكتور يجيب estén الأسئلة الموجودة escuetas وهناك حوار بين y que el turno de المحاضرين preguntas ثلاثة قدر الإمكان باختصار se agrupen الورقة اللي عندهم أطلع إقرار las المكتبة preguntas y وإقرار الحضور luego que se وإقرار dé الحضور turno para cada تكون بالأسئلة ponente والأجوبة. para نحاول contestar a ثلاث las أعمال أخرى. distintas preguntas, así que queremos que sea un público interactivo. Así que tenemos tres gigantes. Tenemos el doctor Youssef Belmehdi, que es el director del Departamento de Doctrina y Da'wah en la Facultad de Sharia y Estudios Islámicos en la Universidad de Qatar, y tenemos también al Shaybani, que es el director del Departamento de Ciencias Islámicas en la Universidad de Sultan Qaboos, y tenemos al doctor Abdel Qader Bakhush, que es editor en jefe de la revista de la Facultad del Sharia en la Universidad de Qatar. Así que ahora, por supuesto, no voy a extenderme. Tenemos también el doctor Francisco Franco, así que no voy a extenderme más, puesto que estas ponencias se van a publicar. Así que le damos la palabra al doctor Youssef. Por favor, adelante. Buenos días. Que la paz y las bendiciones estén con su profeta. Estoy muy contento de estar aquí en estas jornadas científicas distinguidas, de las cuales he aprendido mucho de las intervenciones anteriores, lo cual enriquece las investigaciones andalusíes, y por lo tanto mi intervención será bajo el título Discurso de la Reforma religiosa y social en el Andaluz desde el siglo XI en cuanto a problemas y hitos. Por supuesto que ha habido un trauma, si se puede decir, con la caída del Andaluz, y esto se puede percibir de una forma sencilla o de una forma complicada. Por lo tanto, cuando vemos el discurso reformatorio, buscamos el régimen político en el Andaluz en el siglo XV y la relación entre los gobernantes, los gobernados, etcétera, etcétera. Luego, paralelamente, hay que ver el sistema social, el sistema cultural, intelectual, judicial, de forma que tenemos varios sistemas que conforman un ecosistema en el Andaluz. Y en el siglo V de la Hejira, pues ha conocido cierta alteración. Por ejemplo, las instituciones de clanes o de tribales pues se han trastornado de alguna forma. Sobre todo que este siglo, el siglo XI, pues ha conocido varias cosas: la caída del califato, la aparición de los reinos taifas, con la proliferación de los primeros conflictos debidos a los intereses por el agua, por las tierras fértiles, etcétera. Y luego la llegada de los Morabitún y la batalla de Al-Zallaka. De forma que todo esto pues ha motivado varias preguntas. Por supuesto que el andaluz es objeto de cariño por parte de todo el mundo,
y por lo tanto muchos habían calificado esa situación como con el término de fitna o de conflicto o confusión. Y la confusión, el término de la de fitna remite al final del mundo. Y aquí tenemos dos corrientes. Una que es una corriente pesimista y otra es optimista. La corriente optimista pues anhela a recuperar la experiencia del califato y aquí tenemos una dialéctica en cuanto a la referencia, tanto por, digamos, el clanismo como del Quraysh o del Hamudiyin, o más bien el poder en manos de aquel que asegura un cierto orden y una cierta organización y una cierta seguridad también. Esto sería la primera dialéctica. La segunda dialéctica es la interculturalidad con el otro. En el siglo XI, pues los reinos cristianos se aliaban y los del sur, las del sur también, pero España en general se desintegraba. Y esto hay que verlo desde la complejidad, porque en la ausencia de una institución centralizada como ha sido constituida por Abdelrahman el Nasser o Abdelrahman I, de forma que cuando había caído el califato, entonces ya dejó de ser ese estado central o centralizado y esto pues ha hecho que se pierda el consenso, la concertación, el arbitraje. Y cuando esto ocurrió, lo cual era muy difícil y muy complicado, y esto, el testimonio de ello están en la historia, en la literatura, en los dichos, los refranes, las recomendaciones, y esto abarcó todo al Andaluz. Y entonces se pasó desde la sorpresa a diagnóstico. Y en diagnóstico podemos hablar de varios. Diagnóstico romántico, que pretende convencer una parte para que ayude a la otra parte y es un discurso emocional y sobre todo llevado a cabo por estudiosos de la literatura más que de la historia, porque cuando examinamos los aspectos históricos vemos que ha habido factores verídicos auténticos que ha hecho que todas las instituciones se han debilitado, que sean los siríes o los de Abad, etcétera, pues ha desembocado todo esto en una debilidad, un debilitamiento. De todas formas, debido a la escasez de tiempo, me voy a parar aquí para dejar paso a las preguntas, pero aquí me gustaría solo anticipar algo sobre las referencias de el discurso reformatorio. Por lo tanto, tenemos la jurisprudencia sultánica, si se puede decir. De ahí que Ibn Hazm, por ejemplo, tenían cierta preocupación por la institución del califato, pero cuando no prosperaron en esto, pues apoyaron a los reinos taifa. Ahora pues podemos pasar a la reforma a nivel dogmático. Y aquí, por supuesto, tenemos varios libros que han sido hechos por jurisprudenciales
que han planteado algunos debates, pero de forma que había ideas de toda índole y había posibilidad de plantear proyectos reformatorios, como el caso, por ejemplo, de Ibn Hazm. Los malikitas vieron en Ibn Hazm la fortaleza del proyecto de Ibn Hazm como en el aspecto o en la dimensión política, pero no en el aspecto jurisprudencial, porque estamos hablando de una referencia pragmática para resolver varios problemas, tanto a nivel del Emirato como del Imarato o del Principado, como a nivel de cosas cotidianas, como gestionar o distribuir el agua, la tierra, etcétera. Y es verdad que los malikitas como el Baji en el Multaqa o Ibn Abd al-Barr realmente han hecho grandes hazañas a nivel jurisprudencial, pero no a nivel político. Ahora, en cuanto a el pensamiento legislativo, ahora tenemos la referencia del discurso místico o predicatorio. Y aquí vemos una ruptura con lo que había empezado Ibn Masarra y una adhesión a la corriente de Al-Ghazali. Pero el enfrentamiento entre los ghazalíes y los jurisprudenciales, pues al final va a desembocar en la quema de los libros de Al-Ghazali, lo cual ese conflicto pues culminó en ese momento. Ahora bien, ¿qué son los acercamientos en cuanto a cómo llegar a unificar a los musulmanes, tanto tomando como punto de partida el discurso reformatorio para recuperar el califato o partiendo de los retos comunes, pero esto al final desembocó en la llamada de auxilio mandada por los faquí hacia los morabitún para que les socorren. Por otro lado, tenemos una idea reformatoria a nivel política que es la justicia y la ejecución de las normas. Y esto pues nos lleva a hablar también de la reforma científica o metodológica. El problema del Al-Ándalus es que siempre el Andalus conocía cierta brillantez a nivel científico, o sea que no tenía problema con la razón. Pero el problema es que los eruditos o los ulemas no estaban unificados, no tenían el mismo criterio a nivel político y tampoco eran capaces como para controlar las discrepancias de escuelas, tanto a nivel de escuelas, de referencias como de corrientes, y muchas veces se ha zanjado esa polémica mediante el mecanismo de fatwas. Así que ese discurso que confirió a los reformadores un espacio. Aquí tenemos la presión del público, pero también de las misivas anónimas que se leían en las mezquitas y los zocos, pero paralelamente había discursos reformatorios, como por ejemplo el proyecto del Baji,
y después Ibn Hud para juntar o para aunar los esfuerzos de los reinos de Taifa. También ha habido el proyecto o la experiencia de Ibn Hazm, que era un proyecto político muy bueno. Luego tenemos la iniciativa de los faqih, que era de llamar para auxiliarles a los morabitún. Estos últimos, cuando llegaron, al principio estaban bienvenidos, pero luego han sido como objeto de dudas, pero luego incluso eso evolucionó como en un rechazo. Dicen, vale, ustedes nos han ayudado y ahora pues adiós. Los morabitún en esas circunstancias empezaron a buscar la legitimidad mediante prestar juramento para el califato de Bagdad. Y al final tenemos un proyecto político, un proyecto de al-Faqih legislativo, y un proyecto dogmático, además de un proyecto místico ético. Sufí. Claro, todo el mundo han sido gente convencida y que han trabajado arduamente y sinceramente, pero como ha dicho uno de los ponentes, no deberíamos solo entender la historia desde la razón actual, sino que tenemos que ponernos en su lugar. Por lo tanto, por ejemplo, Muqtabas ibn Hayyan, no tenemos nada sobre completo, la obra completa en cuanto al siglo XI, así que solo tenemos unos fragmentos que, por lo tanto, tenemos que aprovechar como podamos, y así podemos, ya hemos llegado a al final de mi palabra, y muchas gracias. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اعذروني بداية أن الصوت ربما ما يكون قوي بسبب زكمة بسيطة. En nombre de Dios, clemente y misericordioso, en primer lugar, por favor, pido disculpas si mi voz no les llega con claridad. Averroes, antes de empezar, darle las gracias a los organizadores de este congreso, tanto la Fundación Euroárabe como la Universidad de Qatar, la ISESCO, todos los organizadores, muchísimas gracias. Mi tema es el averroísmo latino y, como saben, el mejor representante de esta interacción entre civilizaciones fue precisamente Averroes, por el impacto palpable que dejó en la civilización occidental, y esto es de sobra conocido. Mi ponencia se va a enfocar más las excepciones, la visión no occidental sobre Averroes. Me voy a centrar en dos puntos para dejar que las ideas sean más claras. El primer punto tiene que ver con el averroísmo latino. Ernest Renard, en 1852, este orientalista francés, acuñó este término. Y esta descripción no es precisa, no es porque esta denominación existía desde el siglo XII. Averroes se menciona, se cita como explicador de quien explicó
a Aristóteles, وهذا أيضا طبعا غير صحيح. الدراسات المعاصرة الآن así أثبتت que أن الرشدية se le الفكرية أسبق من الرشدية considera como لسببين. quien interpretó السبب الأول هو أن la filosofía de Aristóteles. ثم اللاتينية انطلقت أساسا بفصل المقال والتهافت. ما انطلقت بعمل La traducción de las obras de Averroes al hebreo, después al latín, empezó por Fasl al-Maqal y Tahafut al-Tahafut. La segunda causa es la posición eclesiástica de la filosofía, porque se criminalizaba a la filosofía por aquel entonces. Estamos hablando también de un filósofo musulmán y por tanto pagano, según términos de la propia Iglesia. Un no cristiano que habla de Aristóteles y que habla de que el mundo es eterno y por tanto es un filósofo materialista. Y estos son los elementos de mi ponencia, tal como ven en esta diapositiva. Los detalles pueden encontrar en el texto de mi ponencia. Vamos a tratar de repasar los puntos más importantes. La acumulación del conocimiento. Averroes fue el primer filósofo islámico que teorizó sobre la interacción entre la civilización árabe y la civilización griega. Averroes se trasladó el pensamiento islámico desde lo escatológico a la razón y tenía una posición, Averroes, una posición crítica con los teólogos, el mutakallimin, escolásticos, que se centraban en palabrería que no llevaba a ninguna posibilidad de producir un discurso preciso capaz de dar pruebas sobre las verdades universales. Él llevó a Averroes a una revolución del pensamiento en Occidente desde el siglo XIII hasta el siglo XIX. Citaré algunos ejemplos. Y se centran estos estudios sobre la relación de la escuela experimental y también su relación con René Descartes y también con Emmanuel Kant. Los estudios modernos se centran especialmente en Emmanuel Kant como modelo de la crítica de la razón en Occidente, y los discípulos de Kant desde el siglo XVIII también han escrito sobre los orígenes de su pensamiento en la obra de Averroes. No se puede, por supuesto, abarcar todos estos detalles en tan poco tiempo. Averroes se considera uno de los el fundador del pensamiento filosófico en diálogo con las otras civilizaciones. Y esta fundación lo llevó a centrarse en la razón.
يعني حتى في ردوده على المنقولات من الفكر اليوناني فيه درجات موجودة درجة يعني إنك الدرجة الأولى هي En sus reacciones تركيز مناط النظر يكون sobre المأخوذات las obras griegas, ولا صلة له بالشرعيات lo ha hecho en distintos اقتضت niveles. البرهان يعني ما ثبت صحته ثبوتا قطعيا. الأمر الثالث هو يعني إذا كان ما توصلوا إليه خاطئا، وتعرفون أن بروش راجع كثيرا أعمال بوتليموس وصححها. Tercera cuestión, يعني فيها 3 درجات. الأول si las conclusiones de los griegos eran equivocadas, había que proceder de la siguiente manera. Primero, advertir del error y después cumplir con una obligación intelectual que es disculparlos, porque el error no se les puede culpar por que sus ideas sean erróneas. Se pueden cometer errores y no hay que culparles por ello. Esta es la relación entre el texto y la razón. تتلخص تقريبا نظرية بروش في هذه المجالات في أن تأسيس النظر العقلي على التأثير الشرعي، توجيه النظر العقلي إلى الموجودات والغيبيات وتشريع La teoría de Averroes التي لا تعير بالمعايير الشرعية على الطرق se centra en la razón, dirigir la razón hacia lo existente y no lo escatológico. Si queremos pasar directamente a la influencia que ha ejercido la civilización occidental, y resumiendo, se podría decir que en el siglo XIII se ha producido en este siglo una revolución del pensamiento con la fundación de las grandes universidades occidentales, por ejemplo, Oxford, París, Toulouse, Padua en Italia y Venecia. Todas estas universidades han sido fundadas entre los siglos XII y XIII en una relación directa con la transmisión de los saberes de los árabes y musulmanes a la civilización occidental. Y estas universidades fueron la ocasión para la introducción del pensamiento de Averroes en Occidente. Y considerar a Averroes solo en su faceta de interpretar la obra de Aristóteles, siendo él musulmán, pues la posición de la Iglesia cristiana fue muy negativa y no aceptaba este rol de Averroes. Y en el siglo XIV los judíos, los filósofos judíos fueron los mejores representantes de esta corriente de la filosofía de la razón, tal como la inició Averroes. En estas universidades no se aceptaba, solo de forma muy limitada se aceptaba la obra de Averroes. Y hay quien le criticaba. Y después Averroes y su pensamiento obtuvo reconocimiento merecido en el siglo XV. En Italia, en la Universidad de Padua y de Venecia, la situación era mucho mejor en relación con la consideración de la obra de Averroes. Y grandes filósofos pasaron por estas universidades y que han tenido un gran impacto en la civilización occidental. Estamos hablando de Dante,
y otros. Maquiavelo también, por ejemplo. Gran parte de la respuesta o la reacción de la Iglesia o y su consideración a la obra de Averroes tenía que ver con esta visión religiosa que rechazaba la filosofía. Y tenemos algunos ejemplos frente de ustedes en esta diapositiva. Lamentablemente no tenemos tiempo, por lo cual vamos a hablar más deprisa todavía. Las grandes influencias o los impactos en la constitución de las corrientes filosóficas occidentales, Descartes, Hume y otros, y el método, el cogito o pienso existo, y son grandes filósofos que tienen entonces han tenido unas influencias de la obra de Averroes. Descartes o Descartes también menciona o cita a Averroes en muchas de sus correspondencias. Lo excepcional es el caso de Immanuel Kant, un pensador de esta envergadura, teniendo influencia de Averroes. Es algo que merece la pena recordar. Hay quien considera que Kant también se ha basado en Averroes. Hay una gran corriente para revisar el impacto de Averroes en las grandes escuelas occidentales, partiendo de modelos y de obras precisas, y esto se traslada más en las correspondencias, los diarios. No se encuentra un impacto directo en las obras de estos filósofos, sino en la comunicación personal a través de cartas, correspondencia entre estos grandes filósofos. Solo me quedan 6 segundos, 2 segundos más. Dice que Heidegger en sus diarios también dice que estaba impactado o influido por Suzuki. Y esto no lo encuentra en sus libros, los libros de Heidegger, sino en sus cartas. Y por la presión del señor moderador no me queda más tiempo, así que les invito a que lean el texto de mi ponencia. Y que me perdonen por el minuto adicional. Sin micrófono no se puede traducir. Buenos días. Estoy honrado con este encuentro en esta conferencia tan importante sobre el legado andalusí. Muchas gracias al presidente, al moderador, gracias al doctor Yusuf y al doctor Mabrouk, ya que nuestras conferencias más o menos se encuentran, convergen. Yo personalmente voy a enfocar sobre el pensamiento de Ibn Rushd como
un pensamiento pionero en el Andalus, y cómo nosotros podemos aprovechar, podemos recuperar las ideas de Ibn Rushd, y por qué se plantea ahora Ibn Rushd como vehículo de ideas transnacionales. Yo voy a hablar de 4 aspectos. Primero, ¿cuál es la necesidad actual de Averroes? La reforma religiosa en el pensamiento de Averroes, además de la unicidad de la ética y los valores. La verdad es que la necesidad de recuperar al pensamiento de Averroes ha sido algo árabe o islámico, como el Sheikh Muhammad Abdu, después Tahir ibn Ashur, que predicaban la vuelta al legado de Averroes, sobre todo el método de la demostración o de la argumentación. También se hablaba de las lecturas religiosas de Averroes. Y aquí tengo a David Lebring, que es un historiador americano brillante, que dice que la vuelta a Ibn Rushd es un garante para desarrollar mecanismos de diálogo y de interacción entre las culturas. Incluso la ONU hace referencia a un dicho de Averroes que dice que la ignorancia conduce al miedo y el miedo conduce al odio y el odio conduce a la violencia. Es un dicho que compartimos muchos, tanto musulmanes como cristianos, y que converge con el versículo coránico que dice: oh gente, os hemos creado como varón y hembra para que os conozcáis. Así que uno de los hallazgos de Averroes, como han dicho varios intelectuales y historiadores que han estudiado la civilización islámica, sobre todo los 4 primeros siglos, Admetes, por ejemplo, dice que lo extraño, lo curioso en la civilización islámica es que ha conocido tolerancia y convivencia entre las distintas culturas, pero destaca sobre todo que los musulmanes han desarrollado lo que sería hoy en día llamado como la disciplina de la comparativa de religiones, que es una disciplina que no ha aparecido solo con Max Weber en el siglo XVIII, sino que existía ya en el pensamiento islámico, porque el Corán predicaba esto. El Corán, por ejemplo, la sura del insan, del ser humano, se hablaba con los judíos, con los cristianos, que ustedes tienen su religión y nosotros tenemos la nuestra, que hemos creado los pueblos y los clanes para que se conozcan, de forma que esto no es algo extraño a la cultura islámica, pero la necesidad de recuperar el legado de Averroes es porque ahora mismo muchos predican el conflicto o el clash, enfrentamiento de las civilizaciones, de las culturas, de las religiones, mientras que en el pensamiento averroísta es un llamamiento al contrario. Como decía el Jabri,
que recuperar a Averroes como al-Faqih, como erudito, es una necesidad no solo para aprovechar de sus conocimientos filosóficos, pero también porque es un imperativo debido a las circunstancias que padecimos. Otro aspecto, y por supuesto que vamos a explicar por qué Ibn Averroes también era muy importante a nivel religioso, porque Averroes buscaba analizar las discrepancias, las diferencias, como se refleja en su libro que se llama Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, que sería el principio o el comienzo del buscador, del investigador. Y como decía Ibn Bar, decía que los libros de Sharia son más importantes, de Averroes son más importantes que sus libros, sus obras de la medicina y de la filosofía, de forma que él llegó realmente a conciliar la razón y las estipulaciones religiosas o dogmáticas. Y esto no se suscribe en el círculo islámico, sino que lo ha sobrepasado de sobremanera, de forma que la reforma religiosa, él parte de una unicidad dogmática y credencial. Y también él habló de diferenciar lo que es la realidad factual y la realidad religiosa. Y así lo dijo Malik ibn Nabi, de que hay que reavivar las creencias, pero también a nivel social, y es lo que ha sido estudiado por Averroes. También el equilibrio, buscar el equilibrio entre la razón y los textos sagrados, cuando decía que podría haber una complementariedad y un cierto equilibrio entre la razón y los textos. Y esto es el fruto de una cultura islámica, como hemos visto en Ibn Taymiyyah o el Juwayni, y esa cultura impactó tanto al pensamiento judío como el pensamiento cristiano. De ahí tenemos a Moisés, Maimónides, que se considera como uno de los grandes pilares del pensamiento judío, y otros orientalistas como Reinal, que era un arabista o un orientalista bastante parcial, pero cuando estudió Averroes ha sido muy objetivo. Tenemos aquí un dicho también del Bahí-Juli que dice el impacto del Islam en cuanto a las reformas, tanto cristianas como cristianas como judías. Y aquí tenemos referencias como Moisés, Maimónides, tenemos también influencias que pueden llegar hasta Spinoza, el mismo Spinoza, en sus críticas de la crítica de la Torá o de los evangelios, de forma que Ronald
habló de la teología cristiana, se enriqueció mucho por el pensamiento islámico y que llegó a culminar con Tomás Aquino, y ahí despeja impactos sobre ese pensamiento a través de Maimónides, el pensamiento de Averroes, y esto está presente en el pensamiento europeo, ya que ha protagonizado muchas reformas cristianas y ha hecho que la cristiandad se implique en una dinámica de defensa de sus aspectos religiosos. Y al final quería hablar en cuanto a la unidad de la ética y de los valores. Y esto es una gran aportación de Averroes que ha tenido su impacto en el pensamiento tanto cristiano como judío. Como sabemos que hay un gran proyecto del el estudioso de la teología, Hans Kant, que es un proyecto de converger puntos de vista, y yo creo que y ahí ha sido un punto focal los estudios que ha brindado en cuanto al legado de Averroes, y sobre todo su análisis tanto de Platón como de otros filósofos, de forma que la ética puede incluso trascender a las finalidades de la Sharia, donde dice que los valores están para mejorar. La Sharia viene a mejorar el rendimiento del ser humano a nivel de la psiquis y a nivel de la ética, de forma que las disposiciones de la Sharia son razonables y su finalidad es la virtud, es plasmar la virtud. De ahí que Averroes asentó las predicaciones de la Sharia sobre finalidades pragmáticas que tienen como objetivo final la virtud, y es lo que hemos encontrado en Taha Abd-Rahman, en los trabajos de Taha Abd-Rahman u otros, de forma que el interés por los aspectos éticos del pensamiento islámico es muy importante, y esto pues plasma los dichos del profeta, que dice que he sido enviado para completar las virtudes, y esto para aprovechar esas disposiciones que están intrínsecas en las legislaciones y en la Sharia, para recuperar la ética, sobre todo en esta época que se puede llamar como post-humanitaria. Y muchas gracias por su buena atención. Micrófono, por favor. El moderador está hablando sin micrófono por segunda vez y no podemos interpretar sin micrófono. Ahora, quien tenga una pregunta, que se dirija directamente al ponente. Por favor, que la pregunta sea directa, sin introducción. Lo que más nos interesa es tener el mayor número de preguntas, por favor, sin comentarios ni reacciones, solo preguntas directas. بإيحاء من محاضرتي الأستاذ عبد القادر والأستاذ مبروك أسأل السؤال الآتي وهو قضية إشكالية موجهة. Inspirándome en las dos ponencias del profesor Abdulkader y el profesor Mabrouk, mi pregunta es la siguiente y va dirigida a ambos. ¿Por qué
Averroes ha sido expulsado fuera de su tierra donde murió en el exilio, y cuando volvemos a su obra estamos tratando de buscar unas raíces de la razón en el pensamiento islámico y se le utiliza como la prueba viva de el diálogo de civilizaciones. Segunda pregunta, ¿por qué Averroes es acogido en el pensamiento occidental frente a la hegemonía de la religión y de la teología? Por favor, que explique a quién va dirigida la pregunta. Gracias a todos los ponentes. Gracias al doctor Yusuf. Usted habló de la filosofía de la historia. Me gustaría si usted pudiese volver de la reforma ética al doctor Mabruk sobre Averroes, que fue odiado por la Iglesia y después, ¿por qué Averroes fue bien acogido por el pensamiento occidental y ha sido, sin embargo, maltratado en el norte de África? No he encontrado a Averroes en el legado intelectual islámico. Pregunta desde el otro lado. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Hay una pregunta aquí. Puesto que el moderador nos pide una pregunta directa, doctor Yusuf, gracias por su excelente ponencia. En relación con Ibn Hazm, y usted seguramente lo sabrá mejor que yo, él superó la cuestión de la legitimidad del poder y también se centró en la lógica y fundó las bases para un nuevo enfoque, y cuando vino el Estado almohade adoptó su doctrina o sus ideas, y él se centró en la cuestión de la legitimidad del poder y también se centró en el conocimiento. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Más preguntas? Una pregunta del doctor aquí. Mi pregunta dirigida al profesor Yusuf. Gracias por su ponencia. Como se sabe, la jurisprudencia siempre está politizada. La teología y los teólogos que han recurrido a los almorávides, ¿qué se puede decir de la ideología que les movía? Pregunta al del profesor Mabruk. Pregunta al doctor Bahush. La imparcialidad de Renan cuando se refería al pensamiento judío y la relación de Averroes con Maimónides y si ha tenido alguna influencia en él. Doctor Bahush tiene la palabra. Respecto a la última pregunta, Averroes fue expulsado a una ciudad judía y aquí estamos hablando de valores.
tenemos que hablar de diferenciar entre valores y las prácticas. Estamos hablando de valores de Averroes, del legado islámico. Ahora, todo lo que sufrió Averroes, que ha sido desconsiderado, no ha sido reconocida su labor y fue expulsado al exilio. Nosotros nos centramos en los valores importantes o principales de Averroes. No hemos hablado o no nos interesa lo que le ocurrió a Averroes porque tiene que ver con su contexto histórico. En cuanto a la pregunta del doctor Bichy, la imparcialidad de Renan. Sí, muchos investigadores, no solo Ernest Renan, sabemos que es un investigador orientalista francés, era un enemigo declarado del pensamiento islámico y su tesis doctoral fue la hizo sobre el averroísmo. Hay investigadores que reconocen la influencia clara de Averroes en el equilibrio entre la razón y la religión, tanto en el cristianismo como en el judaísmo. Algunos investigadores consideran que Lutero y su fundación de la corriente protestante y su crítica al catolicismo, se considera que esto ha tenido un impacto en la sociedad andalusí. Y hay quien remonta estas influencias a Averroes y Ibn Hazm principalmente. Creo que debemos abrir el campo a los estudiantes de estudios superiores para que investiguen más al respecto sobre Ibn Hazm, Averroes. Necesitamos también abrir una discusión documentada en relación con la interacción tanto entre el Islam, judaísmo y cristianismo. Gracias. Voy a empezar por la segunda pregunta. Sí, el pensamiento islámico sí que reconoció la obra de Averroes en el siglo XIX, cuando se produjo todo ese debate sobre si la Tierra era redonda o plana. En la obra de Farah Anton y después Shibli Shumail, dio también, la obra de los dos también dio lugar a la obra de Shakib Arsalan sobre por qué evolucionó Occidente y no el Islam. Hay una investigadora alemana que hizo una tesis doctoral sobre la razón islámica, con también la cuestión tiene que ver con dos civilizaciones. Había una nación que ascendía o que emergía y otra que retrocedía. Como sabemos, no hubo interés por la razón y también la actitud de Ibn Taymiyyah y que acabó literalmente con el pensamiento de Averroes. Todo esto se podría estudiar de forma más amplia para ver cuáles son las causas de que Averroes no está presente en el pensamiento árabe islámico desde el siglo VII de la Hijra. El exilio de Averroes fue un exilio físico y también fue un exilio físicamente de Averroes y también de su propio pensamiento.
y Averroes no ha sido acogido favorablemente en Occidente. Ha sido también objeto de campañas considerándolo que era un musulmán que pretendía trasladar al pensamiento occidental el pensamiento de un pagano como fue Aristóteles para la Iglesia. Y también Averroes decía que la razón podía ser la fuente de la verdad, mientras que la Iglesia se consideraba a sí misma como la única fuente de la verdad. En la segunda parte hubo un interés por Ibn Rushd, de Averroes, perdón, como filósofo, y cuando no es cierto lo que dijo Ernest Renan en su tesis doctoral en la Sorbona sobre Averroes, todo lo que dijo él sobre el averroísmo no era cierto, y Averroes como filósofo se conoció en el siglo XIV y fue superado porque hubo más interés por Aristóteles o por la interpretación de la obra de Aristóteles que superaba la interpretación que hizo Averroes de Aristóteles. Había un deseo de descartar a Averroes o de cualquier influencia árabe islámica en las grandes escuelas del pensamiento occidental. De forma general, se considera que el pensamiento de la razón occidental era un fruto natural del propio pensamiento occidental y Averroes no tenía ninguna influencia al respecto. En primer lugar, darle las gracias a los compañeros por sus preguntas. Empiezo por la última pregunta del doctor Mamish, y que nos lleva a hablar de los reformistas. Si entramos en los detalles, vamos a ver que los reformistas no representaban la misma corriente, y entre ellos Ibn Hazm. Su proyecto reformista fue integral, abarcaba todo, ética, la relación con el otro, también la lógica, etc. Él buscaba la verdad y la certidumbre, y Ibn Hazm no tenía herramientas, no tenía alumnos, discípulos o una política que le respalde o el poder político que le respalde. Su discurso teólogo era una especie de dialéctica que no llegaba a su fin, pero estamos hablando de la historia, pero usted su observación es plenamente adecuada. La relación de los alfaquíes o de los teólogos y la política. Cuando contemplamos nuestra historia, siempre encontramos que los políticos eran teólogos y viceversa. Y los que les criticaron también eran otros teólogos. Los ministros, los poetas, los escritores, todos eran teólogos. En relación con la ideología de los teólogos, ellos tenían una única referencia, que es el califato. Y la ideología empieza de verdad con Ibn Tumart.
hubo un intento de los Ubaidís, pero no tuvo éxito. La pregunta si los almohades adoptaron el proyecto intelectual de Ibn Hazm. Hay una discusión al respecto. Yo creo personalmente que los almohades adoptaron la teología del texto. Cuando Ibn Hazm dijo su cita famosa, los almohades han sido vencidos por la teología maliki o la escuela maliki. El libro de Ibn Hayyun, que es un teólogo ismailí, ¿por qué siempre ha vencido la teología maliki o la escuela maliki? Yo tengo, por ejemplo, un conflicto sobre una cuestión concreta, necesitamos quien resuelva este problema. Y lo hacían los alfaquíes o los teólogos. En relación con la pregunta de la parte ética, esto es un campo que ha sido abordado por muchas personas. Tenemos poesía, y distintas formas que tenían que ver con formas de expresión que tenían que ver con la ética y que atendían la realidad del momento. Por eso dije que el discurso reformista estaba presente en todos. Y como dije, el Baji tenía una visión reformista que procedía de Oriente. Los sufís también cogían de la corriente de Ghazali. Sin embargo, Ibn Hazm tenía una visión que emanaba de Al-Ándalus como territorio geográfico. Tenemos el sistema de la política, la sociedad, los valores, la relación con el otro. En todos estos ámbitos había proyectos éticos. Y el gran problema es que, y así termino, en el siglo XV, y por causa de la presión tanto de los reinos cristianos o las distintas revueltas locales, emergió la idea de que se puede lograr la paz y la seguridad mediante la violencia, y por eso la violencia fue defendida como una vía para resolver estos problemas. Los organizadores nos dicen que tenemos un cuarto hora extra, así que seguimos con las preguntas. ¿Alguna pregunta? Ahora puede haber un diálogo. Doctor, me va a permitir. Si hubiésemos permitido un diálogo, nos hubiera sido imposible, terminar en el tiempo fijado previamente. Gracias. Una pregunta al doctor Mehdi. Usted dijo que había quién quería volver al califato y quién apostaba por el Estado-nación. Pero después de esta fase de transición de Youssef ibn Tashfin, cuando logró la mayor expansión entre Marruecos y España a través del Estado almohade, ¿no se juntaron acaso las dos visiones? Yo me refiero desde la perspectiva de la historia social o de la sociología. Se puede decir que la identidad andalusí se plasmó en el Estado almohade, la Giralda, Sevilla, la Kutubía en Marrakech. Gracias. Usted me recordó algo que le quería decir a la profesora María. Abdullah ibn Beleqin tenía un diario
y consideraba que había, digamos, un odio personal que provocó la destitución de su reino de Taifa. Tanto si se trata de almohades como almorávides, cuando, por ejemplo, se resuelve el problema del desafío militar, cuando se resuelve primero este problema, se puede fundar para la convivencia. La identidad andalusí era muy potente, era muy fuerte. Se le preguntó a Averroes, el abuelo, sobre cómo consideraba, por ejemplo, el velo que ponían los almohades. Cuando los almohades vinieron y los almorávides, había una visión como salvadores hacia ellos, pero después cambió esta visión. Pero el modelo social siempre había cambios continuos hasta el momento. Si Mohammed desde Tetuán puede confirmarnos que existe todavía la permanencia de esta identidad Andalucía hasta hoy. No he asistido desde el principio, pero lo que acabo de escuchar me lleva a plantear esta pregunta. Esta pregunta va abierta a todos los ponentes. Esta pregunta es en relación con la civilización o la cultura andalusí dentro del marco de la civilización árabe islámica. Todavía está presente la cultura, la literatura, la arquitectura. Era una civilización políticamente atrasada, si se puede decir. Y esto se trasladó a otros países de Oriente. ¿Por qué los pensadores árabes descartan la parte más importante y que provocó la pérdida de buena parte de nuestra cultura árabe islámica y se centran solo en algunos aspectos que carecen de importancia? E incluso los politólogos vieron como, a pesar del retraso de los reinos cristianos, consiguieron borrar del mapa los reinos islámicos o los reinos de taifas. Esto es lo que me gustaría encontrarle una respuesta, contradicción. Gracias. Creo que exageramos en los juicios políticos que hacemos cuando interpretamos la historia de Al-Ándalus. Los andalusíes consideraban que todos los problemas venían del propio poder, el poder político. Vamos a hablar, por ejemplo, del caso de Granada. Tienes un gobernante y su propia gente están maniobrando. Su propio ministro, Ben Nagrela, es judío, también conspiraba contra él. Tienes fronteras, tienes cartas que vienen de Alfonso, tienes Ibn Abbad, que también usted ha heredado una tierra de su abuelo y hay quien consideraba que esta tierra no era de este gobernante, sino de otro. Entonces, ¿cuáles son problemas complejos? ¿Cuál es el proyecto reformista? Es decirle a la gente, si ustedes me apoyan, yo afianzo la seguridad y hago frente a los reinos extranjeros. Y esto requiere recursos materiales a través de impuestos. Y esto no puede ser porque usted no asistió a mi ponencia. Y por eso le digo que hay que contemplar las cuestiones desde su complejidad. Los andalusíes no pudieron resistir. Existió la nación andalusí o la identidad nacional
andalusí, que se plasmaba en una poesía, en una literatura. Ellos anunciaron o proclamaron un califato y tenían su propia escuela en todo, en doctrina, en literatura. Ahora al-Ándalus se ha perdido, ha desvanecido. Ahora estamos aquí. ¿Qué civilización nos reúne aquí? Precisamente esta civilización andalusí. Los valores permanecen y estos valores inspiran el resto de las civilizaciones. Tenemos dos épocas del inicio y de Abderramán, donde se considera que hubo cierta convivencia. Ahora mismo tenemos una tensión entre las religiones, entre las comunidades, y Al-Ándalus dio este ejemplo de convivencia. No tenemos una experiencia de tolerancia, sino de convivencia entre comunidades o grupos diferentes. Y ahora que tenemos esta crisis, debemos inspirarnos en esta experiencia de Al-Ándalus, que tenía sus propios valores. Y como se dice, no puedes nadar dos veces en el mismo río, pero cuando entras al río, estás pisando las mismas piedras. Estas piedras son los valores. Lo que nos queda son los valores. Ahora no podemos enjuiciar esta civilización andalusí desde el punto de vista político. Se puede leer el libro de Abdullah ibn Bulaqin, también el libro Dhahira de Ibn Bassam Shantarini. Si nos centramos en los pequeños detalles y como digo, el demonio no está en los detalles, sino en las generalidades, precisamente. Esta es mi opinión y espero haberle contestado su pregunta.